Bien, mis hermanas, empezamos ahora con la palabra de Dios. Vamos otra vez a orar. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te pedimos que tú nos bendigas en esta mañana, ya casi tarde. Que tú toques nuestros corazones, Señor, que los hagas sensibles a tu voz. Tú necesitas tener hijas sabias, Señor, para que sean luz en medio de las tinieblas. En tus manos nos ponemos, mi Señor, para que tu Espíritu Santo obre en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y nos ayude para poder llevar a cabo lo que tú dices en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, mis hermanas, tomen su lugar. Estamos viendo una serie que se llama La Mujer Sabia. Sabemos quién es la mujer sabia, ¿verdad? Es aquella que está llena del Espíritu Santo. Es aquella mujer que ha tomado la decisión de seguir al Señor. Es aquella mujer que ha iniciado con el temor a Dios. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Es el respeto que le tenemos a Dios, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. Y ya la sabiduría es la llenura del Espíritu Santo, que tanto nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Dice nuestro lema, ¿alguien se acuerda de nuestro lema? ¿Cuál es? ¿Las mujeres? Con sus manos la destruye. La cita, Proverbios 14:1. Muy bien. Nuestro tema de hoy, ¿para qué sirve la sabiduría? Es una pregunta. ¿Para qué sirve la sabiduría? Vamos a leer Proverbios 2, del 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces dice que Jehová da, ¿qué? La sabiduría. Pero ¿de dónde vamos a adquirir esa sabiduría? Bueno, viene de Dios, pero dice, y de su boca viene el conocimiento. La palabra de Dios es lo que está diciendo aquí, de su boca, salió de su boca, ¿verdad? La inspiró por medio de hombres, ¿verdad? Siervos de él, que fueron inspirados, y dice que nos sirve, ¿para qué? Para edificar, para exhortar, para reprender, ¿verdad? Entonces, de ahí viene, dice, esa sabiduría. Dios da la sabiduría, pero es a través de ¿qué? Del conocimiento de su palabra y la inteligencia que Dios nos dio, ¿sí? Para tomar decisiones. Él provee, dice, versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes son aquellos rectos? Aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Verso 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Verso 10, cuando la sabiduría entrare, ¿dónde? En tu corazón, y la ciencia fuere grata en tu alma. O sea, que te deleites con la palabra de Dios. ¿Sí? Es condicional. ¿Sí? Si entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata en tu alma. ¿Sí? El mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle a nuestro esposo, bueno, ok, por ejemplo, el día de su cumpleaños, ¿qué le podríamos regalar al esposo, verdad? Bueno, las que trabajan pues tienen dinero, las que no trabajamos pues lo que podemos, ¿verdad? Pero hablando de algo más grande, el mejor regalo que nosotras las mujeres podemos dar a nuestros esposos, a nuestros hijos, es esa sabiduría que Dios nos dio. Ser mujeres sabias es ser una mujer bíblica, instruida en la palabra de Dios. Es lo que ellos necesitan, más que una carrera, más que un buen puesto, a tu marido, ¿verdad? Más que un buen puesto, más que el dinero.
o una gran casa de lujo o el mejor carro. Tu esposo necesita una esposa sabia, una mujer sabia. Tus hijos necesitan una madre sabia que los sepa conducir a los pies de Cristo. El problema más grande en nuestra casa no es el esposo, quiero que sepan. A veces pensamos que es el esposo, pero no es así. Tampoco tus hijos, sino nosotras mismas. Nuestra falta de carácter parecido al de Cristo. Un carácter transformado por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que si nos falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor. Santiago 1 del 5 al 8. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es el entendimiento, las habilidades prácticas que se requieren ¿para qué? Para vivir de una manera que glorifique a Dios y que debemos poner ¿qué? En práctica. Aquí venimos, como quien dice, a escuchar la teoría, ¿sí? Pero lo importante también es ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué nos sirve? Seríamos como Satanás, ¿verdad? Que dice que sí cree, pero no obedece, ¿verdad? Él cree en Dios, pero no obedece. Nosotros sabemos que las relaciones interpersonales y la vida familiar también se puede destruir. ¿Por qué? Por el descuido y la indiferencia de la palabra de Dios. Los que no éramos cristianos antes, o sea, antes que no éramos cristianos, ¿cómo vivíamos? Una vida de conflictos tremendos, ¿verdad? Donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como dice la palabra de Dios del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora que hemos conocido la verdad, tenemos la palabra preciosa, ¿verdad? Y ahora escudriñamos la palabra de Dios, escudriñamos. ¿Por qué? Porque dice así la palabra de Dios. Para la mujer sabia, su familia es prioridad. Una mujer necia, tenemos un ejemplo, ¿se acuerdan de Zafira? Ananías y Zafira. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Bueno, a grandes rasgos. Eso para las que apuntan, ¿verdad? En su casa pueden escudriñar la palabra de Dios. Aquí hubo una persona que dijo, yo dono mi casa para la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que estaba en inicio la iglesia. Donó su casa y entonces ellos quisieron pararse el cuello también y dijeron, no, pues nosotros también, ¿verdad? Y cuando vendieron la casa y llevaron el dinero a Pedro, dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, lo que te están dando no es en lo que vendieron la casa. Ellos se quedaron una parte. Y entonces, fíjense la importancia de tener el Espíritu Santo. Entonces le preguntó Pedro a Ananías, Ananías, ¿vendiste en eso la casa? Y Ananías dijo, sí, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios, que al instante cayó muerto, porque al Espíritu Santo de Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Pero no quedó ahí, como se compaginó con su mujer, fíjense la importancia de la mujer sabia. La mujer sabia, ¿qué hubiera hecho? Tú lo prometiste,
todo es para el Señor. Pero ella dijo, no, pues nos quedamos con una parte, es mucho dinero, ¿verdad? Y desgraciadamente hay hermanitas que son muy, no quiero ofender, ¿verdad? Pero necias, que, por ejemplo, ven al marido que da sus diezmos y que dicen, no, es mucho, no des tanto. Pero el marido tiene en su corazón dar este diezmo, ¿verdad? Dios no hace a fuerza a nadie. O cuando ve que da algo generosamente, que dicen, hombre, eso es mucho. Hasta sale a veces en los TikTok, ¿no? Que dejan dinero de propina y ¿qué hace la mujer? Lo recoge. ¿Será eso ser sabio? La palabra de Dios dice que no. Aquí, Ananías y Zafira fueron necios. Se compaginaron como matrimonio, ¿para qué? Para hacer lo que no le agradaba a Dios. Por eso Pablo les dijo, ¿verdad? La casa era tuya, pero tú la prometiste. No estás ofendiéndome a mí, estás ofendiendo al Espíritu Santo al cual tú le prometiste. Y yo recuerdo en una ocasión un matrimonio que hubo aquí en la iglesia, que tenían la tesorería y el Señor me dijo a mí, está haciendo mal uso de la tesorería. Y yo pensé, a lo mejor es mi pensamiento y mi corazón malo, ¿verdad? Entonces experimenté y empecé a pedirle dinero y yo veía su angustia de la persona, ¿verdad? Y que no tenía el dinero. Entonces ahí el Señor me confirmó que sí estaba gastando el dinero de la tesorería, ¿verdad? Por eso es bueno tener el Espíritu Santo y hacerle caso, porque Dios te puede decir cosas que son ciertas. ¿Y para qué es? Para prevenir. Cuando yo le dije, Dios me dijo, porque sí me dijo, ¿verdad?, que se estaba quedando con el dinero de la tesorería, entonces ella me explicó que sí era cierto, que estaba afincando su casa con ese dinero. ¿Fue sabia? ¿Su esposo fue sabio al proponerle eso? No, por supuesto que no. Entonces nosotras como mujeres tenemos que ser sabias. ¿Y cómo viene esa sabiduría? Es a través del temor de Dios, es decir, el respeto que le tengamos a Dios. Sabemos hacer lo bueno y sabemos también hacer lo malo. Y si sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, ¿es un pecado de qué? De omisión. Y a fin de cuentas es un pecado. Y el pecado es una agresión directa a Dios, a sus leyes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, si no tienes sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Pero no solamente es pedirla, porque Dios si no la da, dice, si la pides con fe, Dios te la va a dar. Pero dice ahí en Santiago 3:13, que el que es sabio y entendido, ¿qué dice? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces tenemos que mostrarlo ¿con qué? Con nuestra conducta. ¿Y cómo? En mansedumbre. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi esposo cuando él quiera dar sus diezmos y yo no quiero? Es un ejemplo. Con mansedumbre, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a decir? No des, es mucho. No, ¿verdad? Porque si él lo está dando, le está dando de corazón. Y Dios, ¿sabes qué? Lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo de corazón. A veces somos tan aferrados a las posesiones terrenales que no nos dejan ver más allá. Cuando nosotros damos, ¿sabes qué? Es que Dios quiere bendecirnos. Pero a veces no queremos dar porque pensamos que se nos va a terminar. Por eso es importante la sabiduría. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:16 al 19,
¿Cuál es lo que los pecados que a Dios le desagradan? El orgullo, la mentira, dice derramar sangre inocente, el corazón que trata planes perversos, los pies que corren a lo malo, el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. Un ejemplo fue Zafira, pero tenemos también el de Eva, ¿verdad? ¿Fue sabia Eva? Y toda la persona, sea hombre, sea mujer, si no tiene esa sabiduría de Dios, va a tener muchas consecuencias muy malas, ¿verdad? Como la tuvo Eva. Hasta ahorita, ¿qué dicen la gente cuando hablamos de Adán y Eva? Ah, la mujer tuvo la culpa. Esas son consecuencias, fíjense, desde entonces hasta aquí nos alcanzó. Es el estigma que tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotras creamos hijos para Dios, ahí se acaba ese estigma. Porque ahora criamos hijos para Dios, no para el diablo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña que oremos sin cesar. Es una oración de confianza. Cuando le pidas a Dios sabiduría, cree que Dios te la va a dar. Es esa confianza esperanzada y tranquila en nuestro Dios soberano y nuestro Dios poderoso. ¿Crees tú que Él siendo poderoso no te va a dar la sabiduría si la estás pidiendo? Pero si dudamos, como dice en Santiago, eso tiene que ver con estar dividido entre dos pensamientos diferentes en nosotras. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando del poder de Dios, ¿sí? Es decir, que mi mente está dividida. Eso se llama hipocresía, ¿sí? Ya vimos la vez pasada, hablamos de la mujer sabia, las 5 vírgenes sabias y las 5 imprudentes, ¿verdad? Que no pudieron darle el aceite a las otras, ¿por qué? Porque se trataba de su vida espiritual. Que no se puede compartir, ¿verdad? No, yo me porto bien y le doy una parte a la hermanita. No, no se puede. Es algo muy personal. Entonces no podemos estar divididos en nuestra mente. O le creemos a Dios o no le creemos. Punto. Porque si no, si estamos en una mente dividida, pues somos incrédulos en realidad. Y por eso son inconstantes en las pruebas, ¿sí? Nuestro texto pues nos enseña todo esto. Habla de una búsqueda deseosa y lo más intenso de todo nuestro ser y nuestra vida hacia Dios. La palabra de su boca, dice, están contenidas, la palabra de Dios está contenida con todo el consejo de Dios para nosotros. Por eso nos exhorta a que la escudriñemos, no solamente que la leamos, no. ¿Qué quiere decir aquí? Que la meditemos, que el versículo que yo leí en este día, que lo medite, que la palabra que yo aprendí en este día, que la medite. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirme Dios a mí en lo personal? No es decir, ay, este versículo es para la hermana fulanita. No, es para mí. ¿Sí? Acuérdense que el cristianismo es para nosotros, no para el otro. Cuando yo empezaba yo me equivocaba, porque yo pensaba que el mensaje no era para mí, era para mi esposo. Porque yo quería cambiar a mi esposo y como no podía cambiar a mi esposo, me frustraba y me desanimaba y me desalentaba. Hasta pensé que ni Dios me escuchaba, cuando que Dios quería tratar conmigo, porque la salvación es algo muy personal. En 1 de Pedro 1:20 dice que la palabra de Dios no es interpretación privada, ¿sí? Que fue el Espíritu de Dios que inspiró a hombres. ¿Para qué? Para que escribieran para nosotras. Proverbios 2:3 nos dice, si clamares a la inteligencia, significa un ruego apasionado de uno que está desesperado por saber y aplicar la verdad de Dios en su vida. A esto se le llama sabiduría. Los rectos, habla de los rectos en el versículo 7 de nuestro texto de hoy. Los rectos son los verdaderos creyentes que buscan conocer,
amar y obedecer a Dios. Solamente de esa manera pueden conocer la sabiduría y experimentar la protección de Dios. Verso 9 habla de la justicia y del juicio y equidad. Estas tres cosas se deben usar. La ética, ¿sí? La palabra ética viene del griego ethos, que significa carácter, significa comportamiento. Nuestro carácter y nuestro comportamiento son las decisiones que se toman día a día, es decir, nuestra conducta para hacer ¿qué? Lo bueno o lo malo. Por ejemplo, hay una personita en la palabra de Dios que pidió sabiduría y ese fue Salomón. ¿Recuerdan la historia? Dice que era muy joven y ya era rey. Lo nombraron rey y como era tan joven, él sabía su condición y sabía que necesitaba sabiduría. Y dice que fue, ¿verdad?, a Dios. Y entonces él empezó a orar y le dijo, Señor, ayúdame. Porque yo soy muy joven y no tengo la sabiduría para poder gobernar a semejante pueblo. Son muchos. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 12. Vamos a ver qué dice. Esta fue la petición de Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero la condición, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esa es la bendición por la obediencia a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 13 y 14, si anduvieres en mis caminos, fíjese, es condicional. Si anduvieres en mis caminos. ¿Se acuerdan que Salomón se salió de sus caminos? Dios le había dicho que no se casara con mujeres extranjeras. Pero él, para tener amistad, alianza con los reyes, ¿qué hacía? Se casaba con las hijas de los reyes. Y bueno, todavía hasta ahí estaba bien, era aceptable, ¿verdad? Pero ya que él hiciera templos para adorar a dioses ajenos y aparte asistir, ahí se salió. ¿Por qué se salió de la sabiduría de Dios? ¿Por qué? Por la necedad de su corazón, ¿verdad? Porque sí sabía muy bien, porque ya después él termina diciendo, ¿verdad? Que la sabiduría es el temor a Dios y que no hay otra cosa más que servir al Señor. Él aplicó la sabiduría que Dios le dio para resolver conflictos. Nosotras como mujeres estamos llenas a veces de conflictos, ¿sí o no? A veces por cualquier cosita ya estamos peleando con el esposo o con los hijos. Y para eso es la sabiduría, para resolver los conflictos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Donde aplicó la sabiduría, ¿se acuerdan que estaba una mujer? Eran dos mujeres, tuvieron sus hijos, bebés, y una se aplastó a su bebé y en la noche fue y le dio el bebé muerto a la otra y le quitó el bebé vivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia? Ok. Entonces dice que llegaron con el rey y les dijo, este niño es mío, y el otro, no, que es mío, que es mío. Entonces el rey, fíjense, con una sabiduría tremenda, ¿qué dijo? ¿Cómo resolvió el conflicto? ¿Se acuerdan? Partan el niño en dos y denle la mitad a cada una. ¿Qué creen que dijo la verdadera mamá?
No lo partan, déjelo, mejor que se lo lleve. Dijo, esta es la verdadera madre. Eso se llama sabiduría para resolver conflictos. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros nuestros conflictos en nuestras casas? Tomando buenas decisiones, ¿verdad? Inteligentes. Si estás muy enojado con el esposo y él llega y te dice, mi amor, ¿tú qué le vas a decir? Quítate de aquí, hazte para allá, no te me toques. Si me dices que me amas, demuéstramelo. Qué sabia, ¿verdad? Qué inteligentes somos. ¿Se fijan que sí necesitamos la sabiduría de Dios? Salomón muchas veces aplicó la sabiduría, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos sabios. Él habla en parte de la Biblia, en muchas partes, hay muchos pasajes donde habla del hombre sabio, del hombre necio. Cuando habla de hombre está hablando hombre y mujer. No es específicamente el hombre, es el hombre y la mujer, que a fin de cuentas toma decisiones, ¿verdad? Así también nosotros, cuando usamos de esa sabiduría, todo se va a resolver, ¿verdad? Llega tu esposo después de un pleito y te dice, mi amor, ¿tú cómo le vas a contestar? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Si no quieres irte más allá, ¿verdad? De perdida, ¿qué pasó? Que vea que no estás enojada, que ya lo perdonaste. ¿Por qué? Porque él al decirte, mi amor, te quiere la paz contigo. ¿Sí? ¿Verdad que sí necesitamos ser sabias? Y si te gritó, ¿qué tienes que hacer? ¿Le vas a gritar más fuerte? ¿Qué dice la palabra de Dios? La blanda palabra quita la ira. Entonces, tenemos que ser sabias, hermanitas. Y si él no viene y no te dice mi amor, entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Decirle mi amor. Y si te rechaza porque él no es cristiano o es rebelde, ¿qué tienes que hacer? Seguir adelante. Dice en Mateo 5, vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 22 y 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Deja allí tu ofrenda, si llegas por tanto, por todo eso que dice ahí arriba, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces cuando llegamos a la iglesia, yo ya desde que veo los matrimonios, que el marido se sienta aquí, la mujer acá, digo, se delatan, hermanos. ¿Es prudente? ¿Es sabio? No. Ahí están demostrando su orgullo, que son los pecados que Dios aborrece. Su soberbia. Pero Dios dice que Él quiere que seamos sabias. Entonces, hay que tener esa sabiduría que Dios nos proveyó. ¿Para qué? Para resolver todos esos conflictos en los cuales el enemigo quiere atacarnos. ¿Para qué? Para destruir nuestro hogar, destruir nuestro matrimonio. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que, según el texto que dice aquí, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El esposo? El cristiano. Si tú eres cristiana, tú eres la que debes tomar la iniciativa, ¿sí? Vas a hablar con esa persona, vas a confesarle primeramente tu parte en el conflicto, no echarle toda la culpa a él. Dice Mateo 7, 3 y 5.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es cierto, ¿no? Para poder ver necesitamos quitarnos la basura que está ahí. Pero no, queremos primero que el otro, ¿verdad? Siempre queremos que el otro se rinda, que el otro se humille, que el otro. Eso está hablando mucho de mí, de mi necedad. De que no soy sabia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si no eres sabia, ¿qué dice? Pide sabiduría, que Dios nos la da, nomás que no dudes. Otro punto es escuchar el dolor de la otra persona, porque a veces lo que queremos es hacer lo que nos da la gana y no nos damos cuenta que la otra persona está sufriendo también, ¿sabes? ¿O crees que nada más nosotras las mujeres sufrimos? Imagínense, somos dos caracteres diferentes, a veces costumbres diferentes, porque aunque sea aquí mismo en México, a veces nos casamos con personas que tienen otra cultura. O simplemente, ¿verdad? En diferentes hogares hay diferentes costumbres. Y siempre queremos que se haga a mi costumbre, no a la costumbre de él. Tenemos que escuchar el dolor también de ellos. Y mirarlos bien, con amor, así como Dios te miró a ti y a mí, así tenemos que verlos. En Santiago 1, 19 y 20 dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, ¿qué dice? No obra la justicia de Dios. Si nos enojamos, ¿qué va a pasar? No vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que escuchar primero y después hablar. A veces todavía ni siquiera los dejamos hablar, es más. Nosotros terminamos la frase diciéndole, ofendiéndolo, hiriéndolo, lastimando su corazón. Y no escuchamos, pero hay que escuchar el dolor de la otra persona. Otro punto, considera la perspectiva. Filipenses 2, 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio. Jesús miró por lo suyo propio. Él miró por nosotros, ¿verdad? A él no le importó ir a esa dura cruz. ¿Por qué? Porque quería salvarnos. Él sabía que de otra manera no iba a ser posible y todos nos íbamos a ir al infierno. Él no miró por él. Así dice la Escritura que todo hijo de Dios no mira por sí mismo, por lo propio, sino cada cual, dice, también por los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotras a veces no queremos humillarnos, ¿verdad? Queremos que ellos se humillen. Pero yo no. Que Él sea el primero, que Él venga primero. Pero Dios dice que no. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Por amor al alma de tu esposo, por el amor al alma de tus hijos, porque ellos te están mirando y ellos aprenden más de lo que te ven hacer que de lo que les dices tú de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que ser coherentes. Si yo digo que soy cristiana, ¿qué tengo que hacer? Por las cosas de Cristo. Porque si yo digo que soy cristiana y enseño a mis hijos el cristianismo y ellos ven mi cristianismo tan pobre, ¿qué van a aprender? Por lo que les he estado enseñando.
Si eso es ser cristiano, muchos dicen, ¿para qué quiero ser cristiano? Mejor no, ¿verdad? Entonces hay que considerar la perspectiva. Siempre hay que decir la verdad con tacto. Si tienes que hablar algo que de verdad está dañando a la familia, tienes que hablar la verdad. Como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Si Zafira hubiera hablado la verdad, le hubiera dicho no porque lo prometimos al Señor. Tienes que hacerlo con tacto. Mira, mi amor, qué sé yo, tú sabes. Porque las mujeres, Dios nos ha dado una inteligencia tremenda, Tremenda. Por eso a veces creemos que nuestros maridos son nuestros hijos. Y hasta queremos limpiarle la pavita, ¿verdad? Pero no son nuestros hijos, son nuestros maridos. Y a veces queremos hacer el trabajo de los maridos, pero tampoco ese es nuestro. El trabajo de ellos es de ellos y el nuestro es el nuestro. A él Dios le habló también de diferente manera, ¿sí o no? Dios les habla a los varones de diferente manera. ¿Por qué? Porque son diferentes a nosotras. Y a nosotras Dios nos habla de diferente manera. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero somos un complemento. Es como el refresco y la tapa. Sin la tapa, pues se le va a tirar, ¿verdad? Somos un complemento. Cuando hables también, arregla el problema, no la culpa. O sea, ¿quién es el culpable? No, tú tuviste la culpa. No, pues que tú no. No. Arregla, se trata de arreglar el problema, la situación. Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, Dios quiere usarnos a nosotras las mujeres. Yo me fijo que las mujeres, Dios nos ha dado un corazón para buscar a Dios, pero somos muy emocionalistas. De todo nos da sentimiento. Ay, ya porque me hizo la cara fea, ay, ya. Hacemos un drama, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Que no seamos tropiezo. Entonces, no somos víctimas, acuérdense. Si estás sufriendo en tu matrimonio, no eres una víctima. Dios te está usando, ¿para qué? Para que glorifiques el nombre de Dios. Para que con nuestra conducta glorifiquemos el nombre de Dios. Y hay que arreglar el problema, no hacer un problema más, ¿verdad? Como la palabrita que está ahorita de moda, no ser la tóxica. En una ocasión iba una mujer que era tan tóxica que iba con su marido. Y luego vio a otro que iba adelante volteando a ver a una muchacha y se le dejó y lo agarró de los cabellos y no era su marido y ella pensaba que era su marido. Fíjense hasta qué punto era tan tóxica que el marido se quedó así y pidiéndole disculpas. ¿Qué tan tóxicas somos, hermanas? ¿Damos amor o queremos que nos dé nada más? Porque la mujer sabia sabe amar. ¿Sabe amar cómo? Como Cristo la amó y nos perdonó todo, ¿sí o no? Dios nos perdonó todo. Así es como debemos amar y solamente se puede amar teniendo el Espíritu Santo. De otra manera no podemos amar. Y siempre que hablemos, siempre tenemos que enfocarnos en la reconciliación. Acuérdense. Es para reconciliar, no es para castigar al otro, no es para seguir usando, ¿verdad?, nuestro enojo para apartarnos y dividirnos. Eso es lo que el enemigo quiere, pero Dios dice que no. Mateo 5:9. Bienaventurados, ¿qué dice? Los pacificadores.
porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si tú y yo somos pacificadoras, dice que somos llamadas hijas de Dios. No es como que a quién le echo la culpa, no. Se trata de resolver el problema, no hacer uno más grande. Y Dios dice que si tú buscas la paz, por eso dice bienaventurados los pacificadores, o sea, los que buscan la paz. ¿Qué es ser bienaventurado? Afortunado. Dios te considera afortunada. Si eres así, dice Dios que eres, ¿qué? Hija de Dios. Quien actúa con soberbia se ocupa por obrar mal, ¿verdad? Pero el que actúa con sabiduría se ocupa por obrar bien. Es prudente, evita conflictos innecesarios, los sabe resolver, no los provoca. Evita situaciones arriesgadas y valora el sentido de la experiencia. Ok, ya conozco a mi marido y sé que esto le va a disgustar mucho. Y cuando estamos enojadas, ¿qué queremos hacer? Ándele para que se le quite, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O nomás me pasaba a mí? La mujer sabia es una mujer experta que aplica el conocimiento de la palabra de Dios a los asuntos de la vida práctica. La sabiduría es muy importante para nosotras, las hijas de Dios, pues es necesaria para resolver conflictos cotidianos de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidas con Cristo, por eso es lo que nos hace sabias. Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo Jesús resolvía los conflictos? A ver, ¿cómo resolvió el conflicto de cuando lo querían acusar de la mujer adúltera? Querían que cayera en la trampa, ¿se acuerdan? Que le llevaron una mujer adúltera y le dijeron, a ver, ¿qué dices tú? Porque Moisés dice que hay que darle chicharrón, ¿verdad? Y luego qué casualidad, nomás llevaron a la mujer, ¿verdad? Solita hizo el adulterio, que no eran dos. Pero los hombres llevaron a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús para resolver ese conflicto? Porque si decía, no, pues estaba mal Moisés. O si decía, no, pues es que Herodes, ¿verdad? ¿Cómo resolvió ese conflicto? Porque lo querían hacer caer en una trampa. ¿Qué dijo? El que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Jesús es la sabiduría de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes la sabiduría de Dios. En otro de los casos, cuando los impuestos, ¿se acuerdan que le pidieron impuestos por él y por Pedro? ¿Cómo resolvió el conflicto? ¿Hizo una manifestación? ¿Se rebeló contra las autoridades? No, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le dijo a Pedro, mira, los reyes de la tierra le piden al rey de reyes, está bien, ve y echa a pescar y agarra un pez, ahí vas a encontrar un pez y trae 2 monedas, una para ti y otra para él. Rápido resolvió el conflicto. También cuando lo quisieron matar, ¿se acuerdan? En el templo, que él estaba en el templo y estaba hablando, ¿verdad? Que sus ovejas oían su voz. Está en Juan 10, vamos a verlo del 30 al 39. ¿Cómo resolvió el Señor Jesús este conflicto? Todavía no era tiempo de morir. Cualquiera diría, uy, le corrió el Señor, tuvo miedo, ¿verdad? Pero no fue así. Dice, yo y el Padre uno somos, estaba diciéndole a los fariseos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije dioses son? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy.
Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y qué dice? Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Cualquiera día le corrió. A veces cuando tenemos conflictos difíciles es mejor, ¿verdad?, irnos. Dejar la fiesta en paz. Que Dios se va a encargar. ¿Sí? Y a lo mejor te da una oportunidad cuando tu esposo esté tranquilo y tú puedas hablar. Siempre acuérdense, la mujer siempre, Dios le aconseja que respete a su marido. Eso es muy importante, hermana. ¿Quieres que te vaya bien? Respeta a tu marido. ¿Quieres que te vaya mal? No respetes a tu marido. Acuérdense que en la obediencia viene la bendición. Tú obedeces y Dios te da la bendición. Pero si no obedecemos, sabemos las consecuencias, ¿verdad?, que son fatales. Entonces vemos cómo Dios resolvía las cosas de la vida. Y también las tentaciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto, que dice fue tentado por Satanás? ¿Tú puedes ser tentada por Satanás? Sí. Sí. Y siempre lo hace Satanás, ¿para qué? Para destruirnos. Porque es lo que quiere. El blanco somos nosotros. Quiere destruir tu casa, destruir tu matrimonio, destruir tus hijos, todo destruir. Él dice que vino a robar, a matar y a destruir. Punto. Sin consideración. Y no toma tregua. Él viene a lo que viene. Pero también el cristiano que es sabio sabe de dónde agarrarse. Del Todopoderoso, el que es más poderoso que Satanás. ¿Sí? ¿Cómo hizo Jesús para deshacerse de esas tentaciones? Lo podemos ver en la Biblia. Por eso dice la palabra, hay que escudriñar. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Quieres seguir a Cristo? Por eso nos llaman cristianos, porque somos seguidores de Cristo, es decir, en conducta. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, yo veo cómo se comportaba Jesús en dificultades, entonces así tengo que hacerlo yo. Ese es ser una persona sabia. Primera, el principio de la sabiduría que dice es el temor a Dios. Que si no tienes sabiduría, ¿qué dice? Pídesela a Dios. ¿Por qué? Porque nos es útil. Vamos a conocer más a Dios, vamos a poder resolver conflictos en esta vida en la tierra, así como lo hizo nuestro amado Señor. En otras palabras, la sabiduría es el carácter de Cristo. Así que, hermanita, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, que dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene el Espíritu de Cristo, ese es de Dios. Entonces, si somos de Dios, vamos a aplicar esa sabiduría, ¿verdad? Que no somos perfectas, es cierto, no somos perfectas. Y el Señor Jesús lo sabe, por eso vino a morir por nosotros. Pero nuestra conducta, entonces, ¿para qué sirve? Para dar la gloria a Dios, porque soy su hija. Y como hija, tengo que honrar a mi Padre Celestial, ¿verdad, hermanas? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a orar y vamos si tú consideras que estás falta de sabiduría, pídesela al Señor, no lo dudes. Él te la va a dar, pero tiene que estar con oración y la lectura de la palabra de Dios para que sepas cómo Dios quiere que tú seas, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu protección divina, Señor. Gracias por mis hermanitas que están aquí, porque ellas vienen a buscar, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Padre. Y si a alguna, Señor, le falta sabiduría, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des en abundancia, Señor, para que pueda honrar tu nombre, Padre, porque tu palabra nos enseña que tus hijos somos la luz
luz de este mundo, mi Señor. Ayuda a mis hermanas para que ellas puedan en su hogar, Señor, practicar tu palabra, vivir tu palabra, Señor, para honrar tu santo nombre, Padre bueno. Gracias te damos por este consejo que tú nos das. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres el que nos das esa sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo esto y agradecemos tu amor y tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Pues así estamos despedidas.